Ay, David. Hola, amigos. Bienvenidos todos a Rock and Reaction. David es un personaje, en fin. Ha visto que está aquí Seikima 2 y ya, Se me han puesto lógicamente, rollos ahí, ¿eh? hombre, por supuesto que sí. Bien, bien, bien. Mira, pues no te voy a decir el título de la canción, así, sorpresa, ¿vale? Así que Me voy a quitar los pelos porque lo que sí no. os voy a decir que esto está patrocinado por Cristian Roca. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. なるほど。では今宵は少なくともいがみ合う必要はないことが分かった。だが何もが同じではない。違うところもたくさんある。だから連立内閣は難しい。雌雄を決する必要がない今。Bueno, a ver, em, aquí dice que Damon Kogure critica la locura económica de la época donde la gente pedía préstamos sin control, comparando esta fiebre del oro moderna con la leyenda y advirtiendo sobre el inevitable colapso financiero. Bueno, la canción es El Dorado, ¿vale? Pero como en el programa de España el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. では二組が共鳴するとどうなるのか試してみようではないか。Me encanta, absolutamente me encanta. Esto es un encuentro generacional, ¿vale? Único en la historia del metal japonés. Seikima 2, la banda de los Heavy demonios metal, liderada por Daimon Kaka y Baby Metal representada, bueno, pues representan dos eras distintas, ¿no? ¿eh? Del Sí, metal en pues ya Japón. ves. Bueno, aquí sus caminos se cruzan. Como El Dorado, ¿no? Es un resultado místico. Está bien. El Dorado, además, es una canción que ya reaccionamos de Sí, Seikima en 2. Sevilla, Es una que la balada, cantaron aquí en España. claro, claro. Es una balada así de heavy metal con tintes épicos bueno, va combinando el estilo de Damon Kaka, así un poco operístico, con armonías de guitarra neoclásicas. Está muy bien. Su voz sabemos que es muy polivalente.
es muy teatral también, ¿sabes? Sí, Y sí, claro, sí. a ver, en cuanto a lo teatral de su voz, en Occidente, no sé, hay gente que dice, bueno, pues es como Alice Cooper por aquí, ¿no? Es decir, te hace cosas de todo tipo, pero tiene una técnica muy depurada con la voz. La Sí, verdad que sí, sí. hace de todo y muy bien. Y bueno, y tenemos pues esta combinación de voces con Su, ¿no? Es como una reinterpretación con Baby Metal. Y bueno, además, a nivel demoníaco, Damon y Su también tiene un rollo místico, ¿verdad? Con el lore de Baby Metal, así que tiene esa Sí, cualidad claro. divina o sobrenatural de su voz. Su La voz, diosa zorro. claro, efectivamente, con el demonio, me parece pues muy acertado. Además, ya sabemos, ¿no? Su capacidad para esos armónicos que yo digo que tiene naturalmente en su voz, esa capacidad para sostener esas notas largas, ¿no? Que le van a venir muy bien para este tema. Ya lo está haciendo muy bien, pero Sí. creo que se puede lucir, ¿sabes? Junto Lo que con... no me esperaba es ver a Momo y a Moa con las guitarras. Sí, sí, además veo que son... hay una cosa que me sorprende, ¿vale? Porque yo creo que la guitarra, yo creo que poco. Ella, pero es que además les han dado una guitarra de 7 cuerdas. Sí, sí. Además le dan una facilita, ¿sabes? Así que me, te- me gusta, pero bueno, con que le hayan dado las nociones básicas de los acordes básicos para Claro. el tema y bueno, la actitud, mira, yo veo ahí posicionando la mano, la veo con actitud de Sí, sí, hacerlo sí. bien, ¿no? Así, y además la veo hasta fijarse, ¿no? En cómo ponen la mano de los acordes, pero bueno, además es un contraste visual muy chulo, ¿no? Venga, vamos a continuar con el tema y seguimos, que hay cositas que hablar. Yo diría que Moa sí sabe tocar la guitarra. Le he visto cambiando de acordes con una soltura que digo, sí sabe. Sí sabe Sí, porque, sí, lo mismo sí saben. Viendo lo prolíficos que bueno, son por lo menos sabe, mira, allí en Japón fíjate ahora, tocando instrumentos desde pequeños. claro, fíjate ahora, de pronto va cambiando de acorde, la tenemos aquí a la derecha. ¿Has visto ese movimiento? ¿Vale? Es decir, eso es de, ¿qué sabes? Ahora, claro, lógicamente, no es para hacer guitarra de un grupo de metal a alto nivel, pero que defenderse se defiende. Sí, Sin embargo, creo que Momo no sabe y le han enseñado lo básico para estar ahí, para que suene algún acorde, para que sí. luzca. Sí, sí, sí. No, pero muy bien. Y además me gusta mucho la actitud que están teniendo. Lo que decía, ¿no? Del contraste visual. Claro, ver por un lado, a los demonios, ¿no? Maquillados de Seikima 2 y la estética, digamos, ¿no? De la Sí, estética de la diosa zorro y tal. Pues claro, es una narrativa a nivel visual, es perfecto, ¿no? Porque es y presente. las dos banderas ahí presidiendo Claro, el claro. escenario. Uf.
Es tremendo porque es una narrativa que es pasado, presente y futuro. Así que me gusta la estructura, ¿vale? La intro de esta canción. Todo es muy... Es una mezcla entre melancólico que va creciendo hasta el estribillo. Este dueto me está gustando muchísimo. Creo que se respetan mucho, están armonizando bien. Sí, sí. Bueno, entonces al final lo que tenemos aquí entre Seikima y Baby Meta es una conexión mitológica, ¿no? Entre el dios zorro eh, y el infierno, ¿no? De Seikima 2 está muy bien. La vieja guardia y la nueva guardia. Perfecto. Venga, continuamos. Rod of Resistance, Baby Metal. Esto es de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Es decir, em, cuando tantas glorias del mundo del metal colaboran con ellas y las tratan con tanto respeto,
y hay esa camaradería por algo será. Claro, Por algo será, efectivamente. porque em, aquí, fíjate que Baby Metal viene a colaborar con ellas en una canción, ¿vale? Y las Pero tratan el buen rollo que han absolutamente, tenido, sí, sí, claro, de con... igual a igual, ¿vale? Es decir, han querido que las dos banderas tengan el mismo tamaño, estén a la vez, ¿sabes? Han compartido al 50% Sí, la sí, sí. canción. Me ha gustado mucho el detalle que, bueno, tal vez lo previsible sería que Momo y Moa hicieran una coreografía junto con ella y Sí, sin embargo han con... querido también igualarse en ese sentido y han ejercido de guitarristas. Sí, sí, de guitarrista Ah, rítmica, que se han ido sí, con sí, los sí. dos integrantes de Seikima Y y por tenían un cierto, buen rollo, sí, 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 sí. Además, juntos se iban juntos para un lado, para el otro, se iban enseñando cosas. hacían los coros y sí, Efectivamente, sí, sí, sí. sí, sí. Brutal, de verdad. Impresionante. Estas cosas me encantan. Qué bueno, qué bueno. Y esa nota final de su... Uy, Bueno, yo ahí, yo no sé quién ha hecho la nota aguda. Sí, tengo una duda entre Sue y Damon. Yo no sé quién ha no, hecho. ha sido su... Ha sido Sue, La más ¿no? aguda. Lo que pasa que luego ha seguido ahí hablando Claro, claro. Damon y la ha hecho él también, pero... Pero que. A ver si. Vamos, yo me quedo aquí, en este momento. Espérate, esto hay que repetirlo. Ventazo, no me esperaba el agudo ese de Sue. Claro, yo pensaba que era Sue, pero como tampoco es tan habitual de coger ella y hacer sobre el agudo otro, ¿sabes? Sí, otro tono, sí, Claro, más agudo efectivamente, todavía. porque lo que ha hecho es doblar el agudo de Damon, así que ha estado bien, ha estado bien. Claro, Damon es que tiene ya No, 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 sus no, no, no. 60 Damon años largos, está en pero plena forma, está increíble, sí, está en sí, plena forma. pero Y a ver, que lo natural es que su, por el registro de mujer, es que tiene de forma natural, claro, claro, tiene una tiene octava más. efectivamente, ¿eh? Así que, genial. Pero me ha molado mucho el buen rollo que tenía Sí, sí. Moa y Momo. Además que estaba ahí al final y le ha enseñado, le ha tocado, Sí, sí, no, sí, es sí. que no me acuerdo cómo se llama el guitarrista, y le ha tocado ahí él los acordes. Y se la Un- ve y dice, ah, sí, Mira, sí, mira, pues mira, sí, mira, sí, sí, mira, no, sí". mira, ¿eh? Chocando aquí la mano, mira. Momo está súper contenta, está feliz. Está flipándolo, Claro, bueno, claro, ya está porque flipando él. tocar con un grupo mítico, Claro. esa camaradería, es que eso tiene que ser, uf, Mm, tiene que ser increíble, ¿eh? totalmente. Por cierto, las guitarras creo recordar que son guitarras diseñadas precisamente para Baby Metal. No, no me acuerdo de la marca, pero bueno, lo que me ha volado la cabeza es que fueran de 7 cuerdas. Sí, Porque digo, si le da unas guitarras a las chavalas para que toquen, por favor, dale algo más sencillito. Pero bueno, efectivamente, ¿eh? es impresionante, de verdad. Bueno, pues, Cristian Roca, yo creo que la gente te lo va a agradecer un montón. Así que el haber traído esto para reaccionarlo. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.